Buenos días con todos. Gracias, licenciada Alicia. Iniciamos entonces con esta mesa redonda y vamos a más o menos mencionar las reglas para esta mesa redonda. Tenemos tres panelistas. Cada uno va a poder participar con unos 15, máximo 20 minutos de su presentación del tema para que posteriormente brindemos 5 minutos de preguntas a los participantes. Las preguntas, por favor, las escriben en el chat del Zoom para poder nosotros leerlos y hacer la consulta respectiva al panelista. Finalmente, después de las tres presentaciones, podremos hacer unos 5 a 10 minutos más para todas las preguntas que vayan surgiendo durante la exposición de los temas. Iniciamos entonces, en primer lugar, con el doctor Harry Drogo Tafur, médico asistente del Departamento de Promoción de la Salud. Él es médico cirujano con maestría en salud ocupacional, es responsable también del Centro de Detección y Diagnóstico del Cáncer del IREN Norte. Su tema es estilos de vida saludable y su prevención en el cáncer de pulmón. Tiene la palabra doctor Hidrogo. Buenos días. Hola, muy buenos días. No sé si se me escucha. Sí, sí se le escucha. Se escucha muy bien. Entonces, bueno, agradecer por la presentación, la invitación. Hoy vamos a tocar el tema de lo que viene a ser los estilos de vida saludable y su prevención en el cáncer de pulmón, pues, ¿no? Ya que el cáncer de pulmón es uno de los cánceres a nivel mundial que tiene mayor incidencia. Entonces, por ese motivo es que hoy vamos a desarrollar esto, ¿no? Entonces, me presento nuevamente, soy el doctor Harry Drobotafur, soy médico asistente del Departamento de Promoción de la Salud de IREN Norte. Entonces, el cáncer de pulmón, ¿no? Ya de definir lo que viene a ser un cáncer, vendría a incidir mucho, ¿no? De cómo es el mecanismo, cómo hay la degeneración a nivel del ADN y todo el proceso de apoptosis y metástasis que puede desarrollarse el cáncer. De repente los colegas lo van a tratar en sus otras ponencias, pero como es estilos de vida saludable, nosotros tenemos que tener en cuenta que el tabaco es el primer factor de riesgo que la persona tiene para que pueda tener cáncer de pulmón. Pero no solamente cáncer de pulmón, porque el tabaco engloba que me puede producir más de 12 a 14 tipos de cáncer, ¿no? Entonces, dentro de ellos está a la cabeza boca, garganta, laringe, me puede producir leucemia, me puede producir cáncer de riñón y pelvis, cuello uterino, vejiga, esófago, pulmones, hígado, etc., ¿no? Pero, como lo demuestra en la diapositiva, pero no solamente quiere decir que este es el factor que me puede producir, sino que este puede potenciar, porque si yo tengo un paciente que ya tiene BPH positivo, y es fumadora, potencia el efecto de que el cáncer se desarrolle más rápido, a diferencia de una persona que no lo tenga, ¿no? Eso es. Ahora tenemos que tener en cuenta que la nicotina es el primer metabolito que es el adictivo en todo paciente, que como todo medicamento, alimento, siempre entra en un proceso de transformación desde la entrada por la vía aérea, por la vía digestiva, hasta su eliminación. Y es por eso que puede producir diferentes tipos de cánceres, ya que los componentes que tiene el tabaco, pues es el arsénico, amoníaco, plomo, benceno, las nitrosamidas, el monóxido de carbono y otros componentes que son totalmente lesivos y cancerígenos, ¿no? Entonces, eso, el tabaco no solamente me produce cáncer de pulmón, me produce todo ese tipo de cánceres. Y entonces, para eso nosotros, al entrar a hablar de lo que es cáncer, tenemos que ver cuál es la estadística. A nivel mundial vemos que para el año 2022, la GloboCan, que es una dependencia de la OMS, que nos dice las estadísticas de los tipos de cánceres, vemos que a nivel mundial tiene un 12,6% de desarrollo de cáncer. Es uno de los principales tipos de cáncer que produce. Eso es en la incidencia, los nuevos cánceres. Y la mortalidad también va de la mano. Vemos que va con un 18,8% y ocupa uno de los primeros lugares de cáncer, de mortalidad por cáncer, ¿no? Es así que nosotros también tenemos aquí en América Latina, vemos que también está dentro del ranking de los cánceres más comunes, ¿no? Están en un cuarto lugar. Y en nuestro país, Perú, totalmente, está en un octavo lugar aproximadamente, tanto en lo que viene a ser la incidencia de nuevos casos, mortalidad y la prevalencia. O sea que nosotros también estamos englobados en este desarrollo, en este tipo de cáncer. Y en nuestra data, como IREN Norte, que nosotros tenemos en nuestro registro hospitalario, tenemos una data del 2019 al 2023 y vemos
que bronquios y pulmón está en un 10º lugar. Entonces, con un total de 265 casos. Entonces, esto también para nosotros es un gran factor para que nosotros podamos incidir en la prevención de este tipo de enfermedades. Y si hacemos un comparativo desde que se ha iniciado el IREN Norte hasta el 2022, vemos que está en un 11º lugar, o sea que no ha habido mucha diferencia con un total de 495 casos, que en el comparativo harían un 52% de los últimos 5 años y en los más de 15 años que tiene el IREN un 54,65% de pacientes que tienen este tipo de patología. Es así que podemos decir que hay diferente tipo de sintomatología, ¿no? Desde un dolor de pecho, presión, tos con sangre, dificultad para respirar, la clásica bajada de peso, la pérdida del apetito, fatiga, problemas para tragar, ¿no? Entonces allí engloban diferentes síndromes, ¿no? Síndrome de Pancoas, Horner, ¿no? Pero nosotros, no por tener este tipo de síntomas, yo voy a ver si tengo cáncer de pulmón, tendría que hacer siempre un diferencial, ¿no? Con una tuberculosis, ver si es la edad del paciente, en qué trabajó el paciente, el sexo, ¿no? Si es un paciente que trabajó en una mina, tendría que hacer una diferencia con una silicosis, una antracosis, e ir buscando el diferencial. Pero de manera general, lo que nos manifiesta estos son los tipos de sintomatologías que nos da y que nosotros teníamos que ya tener el antecedente, ¿no? Paciente fumador tiene este tipo de síntomas, entonces encaja con hacer el tamizaje o el screening que se debería hacer. Los factores de riesgo, es muy importante saber qué factores de riesgo. Una paciente con VIH inmunosuprimida es más fácil de que pueda tener, hay una gran relación entre el cáncer de pulmón y paciente con VIH. La exposición a la radiación, paciente que está pasando por radioterapia, tiene emisión de rayos, también tiene la tendencia a hacer. La contaminación atmosférica, acá tenemos que hablar un poco de lo que viene a ser el radón. El radón es un componente del medio ambiente, de la parte de la tierra. Entonces, está siempre en contacto con nosotros y vendría a ser la segunda causa, luego del tabaquismo en pacientes no fumadores. Paciente no fumador que habría que buscar si es que ha estado expuesto a una alta concentración de radón, ¿no? Entonces, y a la cabeza, el factor, como le decía, fumar cigarros. No solamente el fumar, también estamos hablando de lo que viene a ser masticar el tabaco, los puros, las pipas, ¿sí? El humo de segunda mano también es un paciente que dice, yo también tengo un cáncer de pulmón, pero sí nunca he fumado, pero sí, mi familiar, alguien siempre ha estado en constante actividad, siempre ha fumado, entonces él puede ser el que pueda tener esa segunda mano, eso se llama segunda mano. Los antecedentes familiares, bueno, sí, no tiene que ver un poco la genética, la contaminación atmosférica, paciente que no tiene, es sedentario, no hace actividad física, los factores alimentarios, ¿no? Acá tenemos que ver la obesidad, las dislipidemias, todo tipo de enfermedades que me puedan englobar. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Hay estudios que me dicen que la vitamina E y los betacarotenos, que vienen a ser la vitamina A, en paciente fumador que consume este tipo de suplementos vitamínicos, tiene más tendencia a desarrollar el cáncer. Hay estudios, el estudio Carret y el estudio ATBC, que han sido desarrollados ya desde 1985, nos dicen que hay mucha relación. El paciente que es consumidor de vitamina E más beta-caroteno tiene la tendencia a desarrollar más rápido el cáncer de pulmón, pero hay que tener en cuenta de que tiene que tener antecedente de ser un fumador, ¿no? La dosis que nos dice, pues, es una 20 miligramos de beta-caroteno, vitamina A, o 50 miligramos de vitamina E, ¿no? Bueno, los estudios lo respaldan, pero dentro de nuestros estilos de vida saludable nosotros aconsejamos el uso de alimentos que contengan vitaminas, ¿no? Entonces, habría que buscarle la manera de cómo apoyar al paciente en su alimentación. ¿Cómo? Tendríamos que ver la prevención, ¿no? A la cabeza, evitar el consumo de cigarrillos. Minimizar la exposición a factores de riesgo, como lo mencionaba, asbesto, radón, amianto, arsénico, cromo, níquel, los suplementos de beta-carotenos en alta dosis y de igual manera los suplementos de vitamina E en alta dosis, las terapias de reemplazo hormonal, las bebidas alcohólicas, bueno, y adoptar un estilo de vida saludable rica en frutas y verduras y una actividad física regular. La detección precoz, generalmente, la detección precoz no está tan determinado porque se dice que si yo tengo un paciente que ha sido fumador más de 15 o 20 cajetillas de cigarrillos anuales, podría entrar a un tamizaje de una tomografía
a baja dosis, de emisión de emisión de bajas dosis, y allí se podría determinar de manera anual si es que tiene la tendencia. Entonces, ese es como un screening que tiene mayor validez que la citología o una radiografía. Eso es la detección precoz que más o menos en un paciente de 50, 70 años que haya tenido el antecedente de ser fumado. Bueno, esto es un poco del abordaje médico que nosotros debemos tener, ¿no? Esto es un documento sacado de una guía de abordaje técnico del tabaquismo de acá de Perú, donde considera el ABCD, ¿no? Entonces, donde nosotros tendemos como médicos a averiguar, ¿no? Y luego dar un breve consejo, qué es lo que te puede pasar, esto, lo otro, ¿no? Luego hacer un apoyo para que haya la cesación del tabaquismo. Entonces, qué sé yo, un apoyo psicológico, apoyo familiar, etc., ¿no? Y cómo manejar, si es que yo puedo dar algún medicamento, etc., etc., como es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, esto más o menos es cómo podemos manejar al paciente si es que tuviera el deseo. Primero es el deseo, como vamos a ver en la diapositiva que sigue, ¿no? Pero antes del deseo intenso de fumar y ya deja de fumar el paciente, también voy a tener las reacciones adversas de dejar de fumar, ¿no? Dentro de ellos está el insomnio, la cefalia, el estreñimiento, el nerviosismo, el hambre, la astenia, la disforia. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer, no? Si es que hay insomnio, pues evitar evite el consumo de café, alcohol, hacer más ejercicio para la cefalia, buscar terapias de relajación alternativas, tai chi, acupuntura, qué sé yo, el estreñimiento, más fibra, para nerviosismo, ansiedad, baños, hacer terapia de terapia grupal, etc. Buscarle siempre una alternativa cuando el paciente ya entra al estado de dejar de fumar, ¿sí? Y estas son las fases que yo le hablaba. Hay unas fases, ¿no? Que lo más importante es que el paciente debe entrar en que él quiere dejar de fumar. Una vez que deja de fumar, tiene que entrar en ese estado de precontemplación. Luego entra en un estado de contemplación donde él ya se decide a fumar, que al menos tenga que tener un estado de unos 6 meses de haber dejado de fumar. Y entonces la parte médica es en lo que nosotros tenemos que ver, en la preparación y en la acción. Entonces, en la preparación es lo que hacíamos referencia hace rato, hacerle las preguntas, decirle cuáles son las desventajas, qué es lo que puede pasar, y la acción es ver si es que el paciente puede ser medicado, ¿no? Entonces, o buscar la ayuda, tanto psicológica, psiquiátrica, para que pueda tener una estabilidad y llegar al mantenimiento y evitar la recaída. Sí, eso es lo que más o menos nosotros queremos tener en lo que es la intervención. ¿Qué fármacos se utilizan hoy en día? Los dependientes de nicotina, que son los parches transdérmicos de nicotina, chicles y comprimidos de nicotina, ¿no? De 2 a 4 miligramos. Esto va a ser dosis pequeñas de nicotina que van a tener a hacer el mismo efecto placebo que tiene el medicamento, y van a, pues, a anular el deseo de fumar. Luego tenemos los que compiten por el receptor de acetilcolina, entonces produciendo ese estado de tranquilidad, de euforia que produce la nicotina, ¿no? Entonces ahí tenemos bupropión y varenicilina. Luego tenemos los antidepresivos como nortriptilina, clonidina, ¿no? Que eso ya cuando el paciente ya entra a un estado, pues, de ansiedad, de angustia. Hay estudios que también dicen que hay vacunas contra el hábito de fumar. Eso también está saliendo muy en globo hoy en día, está en estudios y está siendo un poco manejado. Nosotros Ministerio de Salud, hay una norma técnica que nos ayuda a ver los ambientes libres de tabaco. Entonces, si nosotros debemos ir a un lugar y no hay esta ley instaurada, las municipalidades, el Ministerio Público pueden sancionar a estos ambientes, porque nosotros necesitamos, ya está englobado para evitar el consumo de cigarrillos, que hay ambientes libres de tabaco. Y ahí tenemos una norma 158 que ha sido emitida en el 2019. ¿No? Bueno, y esto es nuestra pirámide alimenticia. A la base, como siempre les hemos mencionado, la actividad física, que debería ser 60 minutos a la semana o 75 minutos de ejercicio vigoroso, ¿no? El equilibrio emocional, el balance energético, que tiene que ver con el peso, ¿sí? Unas técnicas culinarias de buenas, saludables, ¿no? Tenemos este consumo de agua de 4 a 6 vasos al día. Esos son mantener los estilos de vida saludable.
Luego tenemos el consumo de carbohidratos, ¿no? O las harinas, que son muy importantes para nosotros tener nuestra energía necesaria, porque todas las actividades que nosotros necesitamos, el carbohidrato es el que nos da la energía, ¿sí? Entonces, luego de eso vienen a estar el consumo de frutas y verduras, ¿no? Entonces, como tercer componente, el cuarto componente vendría a ser un consumo variado de lo que viene a ser proteínas, ¿no? Dentro de los más principales, pues pescados, huevos, las carnes blancas, pollo, pichón, uy, qué sé yo, variadas una o dos veces a la semana, ¿no? Sí, y luego lo que nosotros debemos evitar, pues, es los condimentados, los encurtidos, los alimentos enlatados, ¿no? Entonces, y el último escalón tenemos los suplementos nutricionales, ¿no? Acá tenemos vitamina A, C, D, los folatos, ¿no? Y lo que debemos evitar es las bebidas fermentadas y el consumo de alcohol. Y acá tenemos nuestros alimentos saludables. Lo que nosotros debemos saber es que nuestro consumo de frutas y de hortalizas debería ser un aproximadamente de 400 miligramos de frutas y hortalizas. El 50% de nuestra energía, nuestro base, va a ser proporcionada por tubérculos y cereales, papa, yuca, camote. Entonces, ¿qué es lo que debemos consumir? Pescado o aves y reducir el consumo de carnes rojas, ahumadas o locurados, ¿no? Entonces, aproximadamente menos de 80 gramos diarios. El consumo de grasas, no limitar más al 30% de la energía, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice. Y acá tenemos una lista de todos nuestros antioxidantes. Dentro de ellos tenemos resveratrol, la fibra muy importante para que nos ayude a evitar algún tipo de estreñimiento, ¿sí? Acá tenemos una tabla donde nos dice qué alimentos debemos consumir de acuerdo al pH que pueden tener este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos son los que tienen un pH ácido? Por ejemplo, el alcohol, café, tenero, esos son los que nosotros debemos evitar. ¿Y qué alimentos son los que yo debo consumir? Pues los muy alcalinizantes, como es el agua, sal de mar, ajo, jengibre, soya, lechuga, tomate, almendras, espinacas, los altamente alcalinizantes, ¿sí? Lima, pómelo, remolacha, pimiento. Y de esa manera también tenemos los medicamentos, los medianamente alcalizantes y los neutros, que son los más que nosotros debemos también consumir. Y evitar, como repito, los alimentos de tipo acidificados. Nuevamente, la actividad física, 75 a 100 minutos, lo dice la OMC, 2 veces por semana, y una actividad moderada de 150 a 300 minutos a la semana, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una actividad moderada y vigorosa. ¿Qué actividad moderada es la que yo voy a tener? Caminar, paseo rápido, bailar, hacer jardinería. Una actividad vigorosa es hacer atletismo, natación, fútbol, básquet, etc., ¿no? Entonces, este tipo de actividades, ¿qué es lo que me van a ayudar a prevenir? Todo este tipo de cáncer de seno, esófago, pulmón, riñón, colon, vejiga. Y de igual manera, tengo que tener en cuenta mi peso saludable. Siempre nosotros una fórmula básica es para saber si un paciente está con sobrepeso o está su peso ideal es si yo mido 1,50, le resto 100, me sale 50. 50 debería ser mi peso ideal. Si yo mido 1,70, le resto 100, mi peso ideal debería ser para mi talla 70, más o menos 4, ¿no? Entonces ahí nos da una idea de si el paciente está en su peso o no, pero si es que no, yo puedo utilizar el IMC. El IMC divide el peso sobre la altura al cuadrado y me va a dar unos valores, ¿no? Lo ideal es entre 18,5 a 24,9 es el peso normal. Y los extremos, menos 16 es una delgadez extrema y más de 50 es una obesidad tipo 4, ¿no? Y el peso saludable también me va a ayudar a evitar un montón de tipos de cánceres, así como lo mencionamos acá: mama, hígado, vesícula, páncreas, colon, útero, mieloma múltiple. Son aquellos, como le dije, si yo tengo un tipo de cáncer más obesidad, me va a potenciar. Si yo tengo dos tipos de cáncer, más obesidad, más tabaquismo, más de edad, me va a potenciar mi efecto. Bueno, y eso es lo que más o menos he podido averiguar y les quería transmitir como un método de prevención en lo que viene a ser el estilo de vida saludable, en lo que viene a ser cáncer de pulmón. Agradecemos al doctor Harry Drogo por su participación. No sé si alguien por parte de la sala tiene alguna pregunta hacia el doctor Hidrogo para que lo puedan escribir en el chat. El tema que usted está mencionando, doctor, es un tema muy importante, ya que nosotros estamos viendo que la práctica de estilos de vida nos va a ayudar justamente a combatir este flagelo que es el tabaquismo. No tengo preguntas en el chat.
Vamos a dar pase. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a esperar hasta el final para poder hacer el tema de conversación. Vamos a dar pase al doctor Lenin Fernández Rosas, quien es cirujano oncólogo del Departamento de Tórax del IREN Norte. Ha hecho pasantías en el Departamento de Tórax del INEN, en el Hospital de Pulmón de Shanghái, China, en el Hospital Universitario 1 de Lanzhou, China, en el Hospital Alexander Berlín y en el Hospital Walfrid de Berlín. Tiene una maestría en alta dirección internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, doctor. Le dejamos para que pueda usted compartir su ponencia. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Antes que nada, las felicitaciones del caso al comité organizador. Si se puede mostrar, por favor, algo de la presentación que se hizo para el día de hoy. Mientras tanto, bueno, felicitar al doctor por lo que me antecedió. De verdad, su presentación está muy interesante, muy buena. Y reforzar, ¿no? El tema en cáncer principalmente es prevención. Eso es lo fundamental. Mencionar que el cigarrillo hoy por hoy es el principal elemento prevenible de cáncer, y eso es lo más anecdótico, ¿no? Sabemos que produce la enfermedad y sin embargo, a pesar de eso, las altas incidencias de cáncer relacionadas al cigarrillo, bueno, no han disminuido, se mantienen y al contrario, siguen con tendencia al alta. Como nosotros sabemos, siguiente diapositiva, por favor, el cigarrillo tiene más de 4.000 componentes químicos en lo que es el humo propiamente dicho, ¿no? De esos aproximadamente 250 se han ya establecido que son muy dañinos contra la salud, y de ese grupo 40 de ellos están altamente relacionados con el cáncer, ¿no? Como los que se están mencionando. El cadmio, por ejemplo, que se utiliza para componentes de baterías, el butano para líquidos encendedores, el tolueno para solventes industriales, la nicotina, que no solamente es cancerígeno, sino es altamente adictivo. Y sin embargo, esta información es ampliamente conocida, pero la población, bueno, lamentablemente sigue fumando, ¿no? En algún momento se pensó de que si se cambiaba de estos cigarros convencionales a los cigarros electrónicos, los famosos vapor, como que iba a ser una alternativa, sobre todo para aquellos pacientes que ya tenían la tendencia o el hábito de fumar. Sin embargo, los estudios recientes han demostrado que no es así. Tanto el cigarrillo convencional o el cigarrillo electrónico o vapor, como se le llama, está altamente relacionado con el cáncer. Entonces, vuelvo a insistir, ¿no? Si sabemos que es el principal factor, elemento de cáncer, en realidad es prácticamente el principal agente de todo tipo de cáncer, que lo más difundido es el cáncer de pulmón, por supuesto, pero ya el doctor lo mencionó, ¿no? El cigarrillo no solamente es cáncer de pulmón, el cigarrillo produce una alteración muy establecida hacia el ADN, una alteración genética mayor, que lleva a mutaciones y a desarrollar cáncer. Entonces, cáncer de lengua, cáncer de labio, cáncer de faringe, cáncer de pulmón es altamente establecido, cáncer de páncreas, cáncer gástrico, cáncer de ovario, cáncer testicular, entre otros. Entonces, no solamente es cáncer de pulmón, y no solamente se perjudica el fumador activo, sino también las personas del entorno, ¿no? En el trabajo, en la casa, la esposa, los hijos, o incluso ahora que la gran mayoría, bueno, de personas habitan condominios, departamentos, nuestro vecino de la parte inferior está fumando y todos los de ahí hacia arriba están respirando ese humo, ¿no? Y eso no es una sola vez, es algo muy frecuente. Siguiente. Entonces, como se mencionaba, es una de las principales causas de cáncer, los diferentes tipos de cáncer, ¿no? En general. Y esto básicamente se debe a que muchos componentes van a generar daño directamente en el ADN. Siguiente. Entonces, es importante mencionar que no solamente es cáncer, el fumar ya está hace bastante tiempo también establecido, que está relacionado a múltiples patologías, como lo vamos a ver a continuación, por favor, ¿no? Sabemos que está relacionado con enfermedades cardiovasculares, problemas de hipertensión, problemas cardíacos establecidos, va a generar, genera adicción, ¿no? También va a generar, bueno, lo que son causa de muerte súbita, causa de EPOC, causa de asma, causa de enfermedades cerebrovasculares, como mencionaba, que pueden llevar incluso con otras enfermedades concomitantes como la diabetes, amputaciones, ¿no? EPOC, asma, está relacionado también, en el caso de las mujeres gestantes, a retardo del crecimiento intrauterino, entre otro tipo de patologías, por eso que está contraindicado para las mujeres que están en esta gestación o que quieran embarazarse, fumar. Y es importante mencionar que a veces nuestros pacientes nos dicen, ¿no? Y usted fumó, sí, pero hace mucho tiempo. ¿Cuándo es hace mucho tiempo? ¿Hace 5 años? ¿Hace un mes? Para ellos consideran que es mucho tiempo, un mes o una semana que dejó de fumar. Los estudios también nos reflejan que un paciente que ha sido un fumador habitual, un fumador pesado, el hábito de consumir el cigarrillo, esas toxinas permanecen en su organismo aproximadamente 10 años, ¿no? O sea, que no es que yo dejé de fumar y no pasó nada en una semana, en un mes. No, esas toxinas van a circular por tu organismo aproximadamente 10 años, según ya estudios establecidos.
y que van a hacer igual de daño, ¿no? Como si estuvieras fumando recientemente. Entonces es importante mencionar, no solamente es cáncer de pulmón, es cáncer de otras regiones y otro tipo de mucho más amplias, enfermedades concomitantes y muy constantes, ¿no? Incluso está relacionado con problemas de fertilidad, problemas de disfunción sexual, entre otros. Por parte nuestra, nosotros como cirujanos oncólogos, cuando se detecta un paciente con una lesión, si es que hablamos ya sea a nivel de labio, lengua o las diferentes regiones donde el cigarrillo puede per se generar daño establecido, o pulmón, bueno, el paciente debe ser sometido a ciertos estudios de diagnóstico, ¿no? El principal estudio de diagnóstico son las biopsias para establecer la lesión, saber el tipo histológico definido y con eso ya darle el tratamiento según corresponda, ¿no? Entonces, es el siguiente paso cuando un paciente tiene una sospecha de una lesión. Si hablamos de una lesión a nivel de pulmón, se evidencia como unas pequeñas lesiones llamadas nódulos o micronódulos, hasta unos 8 milímetros aproximadamente, los cuales cuando tienen este tamaño, bueno, solemos controlarlos con unas tomografías de tórax, de preferencia con contraste. Sus controles se pueden hacer aproximadamente a los 3 meses si es que el paciente tiene factores de riesgo, es decir, si era un fumador, ¿no? O el entorno o estaba expuesto a sustancias que conllevan a desarrollar cáncer de pulmón, ¿no? Como sustancia metalmecánica, asbesto, entre otras, pero si no tiene factores de riesgo se podría controlar a los 6 meses, ¿no? El principal factor que nos orienta a que esas lesiones van a evolucionar a un cáncer es su crecimiento y la morfología de la lesión, es decir, si esas lesiones ya no son completamente redondeadas, sino tienden a formar especulaciones, son heterogéneas, adoptan un componente mucho más sólido y sobre todo aumentan de tamaño, entonces debe ser vigilado mucho más rigurosamente, repito. ¿No? Si es que no tiene factores de riesgo a los 6 meses, pero si tiene factores de riesgo, tiene que controlarse a los 3 meses, puede ya hacerse los controles con tomografías de tórax a baja dosis, como lo refería también el colega, ¿no? Que es hoy por hoy uno de los principales gold estándar para diagnóstico precoz de cáncer de pulmón. Una vez establecida una lesión y si vemos que esta lesión en el tiempo ha crecido, aumentado de tamaño, pues el siguiente es determinar la naturaleza de esa lesión y eso para eso requerimos de biopsia. Dependiendo de la ubicación de la lesión, si está cerca al hilio pulmonar, podríamos intentar hacer una fibrooncoscopía, ¿no? Ingresar con un aparato especializado que contiene una cámara en la punta y un sistema para poder tomar biopsias. Con eso vamos a establecer exactamente, uno, el diagnóstico de cáncer y dos, el tipo histológico, que nos va a permitir con esa información ya establecer el manejo adecuado para ese paciente, ¿no? Sumado a estudios de extensión de enfermedad, es decir, ya sé que tengo un tumor, ya sé que es un cáncer, pero el manejo tiene que estar asociado a estudios de extensión, determinar si la lesión solamente está en el pulmón, en un pulmón, en ambos pulmones, o si ha comprometido otros órganos, llámese glandulas suprarrenales, hígado, cerebro, entre otros, que son los principales sitios a donde suele migrar el cáncer de pulmón. En algunos casos, cuando las lesiones son mucho más periféricas, y dependiendo del tamaño, se puede intentar hacer biopsias, ya sea con guía ecográfica, se puede intentar hacer biopsias con guía tomográfica, como se hace aquí en el IREN, ¿no? En otras situaciones, a veces, dependiendo la ubicación de la lesión, ciertas condiciones del paciente, sus factores de riesgo, edad, entre otros, a veces es necesario hacer biopsias de una forma un poquito más cruenta, ¿no? Que se pueden hacer de forma abierta, se pueden hacer de forma a través de video asistido uniportal, que también realizamos acá en la institución, ¿no? Lo que llamamos el BATS, o también pueden ser a través de video utilizando, bueno, en otras latitudes se utilizan los robots, pues, ¿no? A través de video asistidos, a través de robots uniportales, que es lo que se denomina como RATs. Entonces, esto nos va a permitir tomar una muestra de esa lesión, establecer el diagnóstico de cáncer y posteriormente, si es que es una lesión localizada que no está comprometiendo otros órganos, que solamente está confinada al parénquima, el paciente podría ser sometido a diferentes técnicas quirúrgicas. De igual forma, ¿no? Pueden ser cirugías abiertas, pues cirugías pasivas, uniportales, como estamos haciendo acá nosotros los VAT, y en otras latitudes las cirugías uniportales robóticas. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Bien, entonces lo que estaba tratando de mencionar era sobre el manejo, ¿no? Que nosotros hacemos a estas lesiones precoces de cáncer de pulmón y posteriormente cómo se desarrolla el diagnóstico e incluso el manejo para enfermedades ya establecidas, en este caso cáncer de pulmón. Un manejo del cigarrillo, como se mencionó, puede producir cáncer de labio, cáncer de lengua, cáncer de faringe, algo similar, ¿no? Se tiene que localizar la zona donde había la lesión, se tienen que tomar las muestras, las biopsias, estudios de extensión de la enfermedad con tomografía del cuerpo completo, y según eso ya el área especializada determinará si el paciente va a cirugía de primera intención
o si es que necesitan un tratamiento previo, ¿no? Llámese quimioterapia o radioterapia. Entonces, eso es lo que podía mencionarles con respecto a la participación nuestra como cirujanos. Lo importante es mencionar también, y esto que quede claro, veo que acá también hay participantes, no necesariamente médicos, que el cáncer, nosotros sabemos que es una enfermedad multifactorial, tiene que ver con muchas condiciones, pero por favor, cáncer no significa muerte. Cáncer es una enfermedad crónica que si se diagnostica oportunamente y si se maneja de la forma adecuada correspondientes, el paciente se puede curar. Y eso es justamente lo que tratamos de hacer con este tipo de charlas, ¿no? Concientizar a la población para que esa enfermedad sea diagnosticada lo más precoz posible. Obviamente podemos asegurar la cura del paciente, es de lo que tratamos de orientar en este tipo de charlas. Bueno, gracias por su atención, pues, quieren hacer al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Lenin. Doctor, nos están haciendo una consulta acá. ¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de pulmón? Muy buena pregunta. El cáncer de por sí, en general, los síntomas son inespecíficos y es más, en estados iniciales, por lo general esta enfermedad no suele generar síntomas. Es de ahí la importancia de analizar los factores de riesgo. Es decir, si es que yo fumo o tengo familiares que han sufrido de cáncer de pulmón o otro tipo de patologías, tengo que someterme a un screening, ¿no? ¿Qué se hace en otras latitudes? Los pacientes con factores de riesgo, fumadores pesados, a los 40 años ya se les hace su tomografía de baja dosis, una tomografía de tórax a baja dosis, para detectar las lesiones en estados iniciales, como mencionaba, cuando no generan síntomas. Entonces, eso es lo principal. Si yo tengo factores de riesgo, sé que fumo o estoy expuesto a la contaminación del humo biomasa, ¿no? Trabajo como en parrillas, humo de leña, metal mecánica, exposición a asbesto, hidrocarburos, entonces debo hacerme un chequeo, porque en este caso el gol estándar es una tomografía de tórax a baja dosis sobre los 40 años. Eso es lo primero. Con respecto a síntomas, la pregunta puntual son inespecíficos. Al inicio, repito, no síntomas y en estados ya moderados y dependiendo de dónde esté ubicada la lesión, el paciente podría desarrollar tos, podría haber incluso en algún momento asociado a hemoptisis o sangre, ¿no? A través de la tos, pérdida de peso, dolor torácico un poco inespecífico. En estado más avanzado puede llevar incluso un estado de caquexia, dolor de cabeza, o incluso estado de convulsión, si es que vemos las metas cerebrales, porque esta enfermedad, en el caso del pulmón, es ávido por las metas cerebrales, por las metas hepáticas, suprarrenales, el paciente puede cursar incluso con ascitis. Entonces, conforme vaya avanzando la enfermedad, obviamente los síntomas van a ser mucho más floridos. La idea no es esperar eso, ¿no? La idea es captar justamente a los pacientes con factores de riesgo en estados iniciales de enfermedad. ¿Y cómo se hace? El paciente a los 40 años debería ser sometido a una tomografía de tórax de baja dosis si tiene factores de riesgo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta acá para el doctor Fernández. ¿Qué exámenes médicos ayudan a detectar a tiempo un cáncer de pulmón? Como se mencionaba, si hay factores de riesgo, o el gol estándar es la tomografía de tórax a baja dosis. Ese es el principal. Otros estudios que nos pueden ayudar en citología, es el estudio de citología del esputo, también es un estudio que también se puede realizar, pero para esto necesitamos obviamente hacerlo con patólogos entrenados, ¿no? Como los que contamos acá en la institución. Entonces, pero de manera general no existen muchos especialistas con esta formación, ¿no? De hacer estudio de citología en el esputo, pero es una forma de diagnóstico también, ¿no? Otros estudios es una fibrobroncoscopía que se ingresa, repito, por la vía respiratoria hacia la zona sospechosa, se evidencia y se ve una lesión que está comprometiendo la luz bronquial, se puede tomar una muestra, ¿no? Entonces, son métodos diagnósticos que se pueden emplear. En un paciente que también ha desarrollado un estado ya avanzado de enfermedad que va asociado a derrame pleural, se puede tomar muestras de líquido y también se somete a citología, ¿no? De igual manera, si la pleura ya está comprometida, está engrosada, también se pueden proceder a tomar biopsias de pleura para establecer diagnósticos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y justamente relacionado con esto que acaba de mencionar usted, nos acaba de llegar una consulta y nos menciona, en una persona fumadora, ¿al cuánto tiempo se debería realizar algún examen de imágenes? Acabo de mencionarlo. El gol estándar que se utiliza, bueno, en los países que manejan alto volumen de este tipo de patologías, principalmente los países de Asia como China, se hace a los 40 años. Tienen ya un programa establecido de prevención precoz de cáncer de pulmón que se hace justamente a los pacientes de 40 años en poblaciones de riesgo. Hay zonas identificadas donde es mayor la incidencia de cáncer de pulmón y si sobre todo tiene factores de riesgo como si son fumadores pesados, ¿no? Factores genéticos de familiares con cáncer de pulmón, o lo que son los factores ya mencionados, el paciente debería someterse a una tomografía de tórax de baja dosis, que no es la tomografía convencional para un estadiaje, repito, es una tomografía a baja dosis que tiene menos, como su nombre dice, menos dosis de radiación, que básicamente nos va a permitir diagnosticar esta enfermedad en estados iniciales, ¿no? Que en nuestra población, en nuestra región, sí está felizmente
accesible, tanto en hospitales públicos como instituciones privadas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos la participación. Vamos a esperar ahora a la próxima ponente y al final para poder dar lo que son los comentarios en grupo. Muchas gracias, doctor. Ahora le vamos a dar la bienvenida y el pase a la doctora Amelia Morillo Bulnes. La doctora Amelia Morillo Bulnes es decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente está considerada como presidenta del Comité Multisectorial de Lucha contra el Tabaco de Región La Libertad, Corelac. Es docente principal de la Facultad de Enfermería de la UNT, tiene un doctorado en salud pública, en planificación y gestión, un postdoctorado en ciencias del cuidado de la salud, es presidenta del núcleo de investigación, tiene una especialidad en salud mental, en gerencia en la salud, es promotora internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, miembro de la Red Internacional de Salud Mental del Adulto Mayor, de la Educación de la OPS, de la Red Iberoamericana de Migraciones en Enfermería, asesora de reestructuración curricular, asesora de acreditación universitaria, es también impulsadora de la línea de investigación, autora de artículos, ponente internacional, exdecana del Colegio de Enfermeros, paz presidenta de la Asociación Peruana. Doctora Amelia, bienvenida a usted, le doy el pase. Muchísimas gracias, Alicia López, y quiero saludar y felicitar al comité organizador, al Instituto Regional y a los ponentes, a los doctores Hidrogo Tafur y al doctor Lenín Fernández, ponencias sumamente importantes para el tema que nos convoca en esta mañana. El tema que vamos a tratar es el tabaco y su relación con el cáncer, ¿no? En razón de toda esta problemática. El Día Mundial sin Tabaco, hoy la OPS ha considerado como lema los productos seductores, ¿no? Intenciones perversas, ¿no? Hay que desenmascarar ese atractivo que es para los vapers, ¿no? Entonces, esa es una realidad que hoy estamos invadidos especialmente a los jóvenes, adolescentes, ¿no? En este tema del consumo de tabaco. Muy bien, uno de los agentes de la salud pública insiste en que el tabaco es la primera causa de muerte prevenible en nuestro país y a nivel global. Se ha explicado en detalle los doctores que me han antecedido en la palabra, y se dice que cada 11 minutos mueren, por ejemplo en España, por causa de tabaco, que provoca más de 50.000 decesos anuales. Por ello es importante saber cuál es esa relación entre el tabaco y el cáncer, ¿no? Que es imprescindible para poder cumplir el objetivo de iniciativa Todos contra el Cáncer y poder así lograr que para el 2030 tengamos una generación, la primera generación sin humo de tabaco, libre de tabaco, que es lo ideal en razón de los objetivos de desarrollo sostenible. Y los países están trabajando en ello para poder minimizar, para concientizar a la población sobre este gran problema de salud pública. Entonces, el cáncer es una de las principales causas de muerte y el tabaquismo es un factor de riesgo de primera línea, ¿no? Entonces, que aumenta la susceptibilidad de padecerlo en varias formas. Por eso que hay muchas acciones para poder dirigir y poder lograr la percepción del riesgo en la población. Eso es lo ideal. Sin embargo, el tabaquismo es un problema global. ¿Cómo quisiéramos que todos tengamos internalizado el gran problema de salud pública de respirar humo o de consumir el tabaco? Hay estudios en Estados Unidos, por ejemplo, que los fumadores tienen el doble de probabilidad de vivir hasta los 80 años, los no fumadores, en comparación con los fumadores, ¿no? Lo que indica que el hábito de fumar no está matando a la gente solo porque son mayores, sino porque también se consumen, ¿no? A mediana edad, empiezan muy temprano. Otros hallazgos sorprendentes fueron que los adultos fumadores que dejaban de fumar, ¿no? Cuando tenían una edad comprendida entre 25 a 35 años, de 35 a 44 o de 45 a 54 años, ganaban alrededor de 10 años, de 9 y de 6 años respectivamente, en razón de los que fumaban. Entonces es un aspecto importante de tomar decisiones al respecto. Entonces la persistencia de esta epidemia, porque así se considera, la OPS lo considera como una epidemia global, es un reflejo de las fallas durante 6 décadas para poder reconocer como un problema de salud pública
debe tomarse medidas en materia de la salud. Por ello que estos esfuerzos perversos de las industrias del tabaco no es solo seguir comercializando el cigarrillo como tal, sino ahora en muchas presentaciones, ¿no? En las cuales persuaden, invitan al joven por la presentación, por el sabor y por todas las formas de los otros tipos de cigarrillos. Entonces, la relación entre el tabaco y el cáncer, ¿no? El 80 al 90% de los cánceres del pulmón se dan en fumadores o exfumadores, dice la Asociación Española, ¿no? Contra el Cáncer, en el año 2023. Entonces, en España se han diagnosticado alrededor de más de 30.000 nuevos casos de cáncer de pulmón, según dice la OMS y la Asociación Española. Estas estimaciones señalan que entre el 80 y el 90% de los cánceres de pulmón se dan en fumadores o en personas que han dejado de fumar recientemente. Estos fumadores tienen el riesgo de 10 a 20 veces más mayor el desarrollo del cáncer del pulmón que en los no fumadores, y el riesgo es proporcional al número de cigarrillos que fuman diariamente y al tiempo que fume. Efectivamente, las partículas del cigarrillo permanecen en nuestro organismo. Si una sola vez fumara usted, permanece en su organismo, ¿no? Mucho tiempo. Y se han hecho estudios, por ejemplo, en los aeropuertos donde las personas fuman y se saca muestras en las paredes, las partículas permanecen, ¿no? De 7 a 10 años. O sea, no es asunto de que ya se ventila, no, se quedan impregnadas y esas partículas las seguimos nosotros respirando. Por eso es que no debemos de consentir que alguien fume frente a usted. Entonces, en esta investigación, en el segundo Congreso Virtual de Ciencias Biomédicas en Cuba, el tabaquismo y su relación con el cáncer de pulmón fue una revisión bibliográfica del 2020. Dice que las estimaciones del cáncer de pulmón para el año 2020 fueron de 9 millones de casos nuevos en los países en vías de desarrollo, en contraste a 6 millones en las naciones desarrolladas. Entonces, este carcinoma, este cáncer del pulmón de células que son no pequeñas, constituyen pues el 80 al 85% del cáncer del pulmón. Creo que esto lo ha explicado muy bien los médicos especialistas en la materia. Este tipo de cáncer son ligeramente más comunes, ¿no? En hombres que en mujeres. Entonces, la combustión del tabaco genera toxinas que tienen una relación directa, ¿no? Con el carcinoma del pulmón. Y aquí en esta investigación concluyen que el cáncer del pulmón se ha demostrado que tiene una relación directa con el tabaquismo, siendo pues un factor de riesgo, ¿no? Muy frecuente en los consumidores, tanto de Cuba como a nivel mundial. En esta otra investigación, la relación del tabaquismo y el cáncer, también realizado en Cuba en el año 2023, ¿no? Por Martínez y colaboradores, refieren que el tabaquismo es considerado como una de las más grandes amenazas del milenio para la salud mundial. Es responsable del 90% de las muertes causadas por cáncer. Aquí en esta investigación se han empleado métodos histórico-lógicos, análisis, síntesis inductivo-deductivo, también se ha hecho una revisión documental utilizando algunos buscadores especialmente para la investigación. Y refieren que el consumo de tabaco origina un problema de salud pública de tan magnitud que la OMS dice que se ha considerado como una de las más grandes amenazas para la salud mundial, ¿no? Y es una epidemia en este milenio. Según estos datos, el tabaco cobra más de 5 millones de vidas al año, cifra que presumiblemente irá en aumento hacia 10 millones para el año 2030, ¿no? Entonces es una amenaza bastante grande. Entonces se ha relacionado con más de 25 enfermedades crónicas, es responsable del 90% de las muertes causadas por cáncer del pulmón y aumenta el riesgo de padecer cáncer en la cavidad oral y otras partes del cuerpo, ¿no? El tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en todo el mundo, aunque su crecimiento es especialmente preocupante en los países desarrollados donde ya se producen cerca de la mitad de muertes por el consumo del tabaco, ¿no? Entonces, este cáncer es un problema, es un proceso de creciente y diseminación incontrolada de las células. Aparece en cualquier parte del cuerpo, es impredecible, por lo tanto ese tumor suele invadir diferentes partes de nuestro organismo y son muchas de las formas y todo es por el humo del tabaco.
porque es un factor de riesgo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud prevé que a nivel mundial la mortalidad por cáncer aumentará en un 45% entre el ya establecido en el 2007 al 2030. Si en el 2007 fue 7.9 millones, para el 2030 será 11.5 millones de defunciones, debido en parte al crecimiento demográfico y al envejecimiento de la población. Por ello que el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Se estima que durante este periodo el número de casos nuevos de cáncer aumentará asimismo entre 11.3, que fue también en el 2007, a 15.5 en el 2003. Entonces, por ello es que son unas cifras bastante alarmantes y de mucha preocupación, y que los países tomando medidas para tener recursos disponibles para la prevención, diagnóstico, tratamiento, ¿no? Son limitados y en algunos lugares no tenemos, ¿no? Entonces, el tabaquismo y el cáncer del pulmón, 50 años de evidencia. Miren ustedes, en esta investigación también que se realizó en México por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, aquí el autor Richard Doll, en el año 1954, dice este investigador, si descubres algo que es inesperado y va a tener importancia social, es tu responsabilidad confirmar que tienes razón antes que des a conocer tus resultados en el resto del mundo. Y eso es importante, ¿no? La ciencia, la investigación, la tecnología nos ayuda grandemente a hacer todos los experimentos, todas las formas para poder dar ese tratamiento, ¿no? Entonces, después, esta investigación dice que después de la hipertensión arterial sistémica, el tabaquismo es un factor de riesgo grande que contribuye a una mortalidad total, tanto en hombres como en mujeres a nivel mundial. Y este autor dice que si en el siglo XX 100 millones de personas fallecían por causas relacionadas con el consumo de tabaco, esta proyección se va a incrementar, ¿no?, a 1.000 millones para este siglo XXI. Es decir, si no asumimos conductas promotoras de salud, no asumimos prácticas de vida saludable y no tenemos claro lo que significa, ¿no?, este componente del cigarrillo, que tiene cantidad de sustancias tóxicas y cancerígenas, ¿no? Entonces, solo en el 2015, por ejemplo, 6 millones de personas fallecieron a causa del tabaquismo, dicen los autores. Adicción que reduce en promedio 10 años de vida. En México, por ejemplo, en el 2010, atribuyeron al menos 60.000 muertes por el consumo de tabaco, ¿no?, dice el Centro Nacional de Enfermedades Crónicas. En el momento actual, cada 4 hombres en el mundo fuma, lo que equivale a 933 millones de personas fumando, es decir, el 80% de ellos viven en países desarrollados. Y asimismo dice que cada día los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad, que incluyan niños, jóvenes, ¿no?, y con situaciones socioeconómicas, estratos bajos o medianos, o la parte, por ejemplo, de las etnias o pacientes con enfermedades psiquiátricas, son los que consumen el tabaco, ¿no? Entonces, por eso están expuestos a esta epidemia. El cáncer de pulmón es uno de los principales daños de la salud asociado, lógicamente, al consumo de tabaco. Refiere que el inicio de estos estudios en el año 1900 es posible esa relación causal entre el tabaquismo y el cáncer, ¿no?, del sistema respiratorio. O sea, hay ya investigación y vamos a ver una lámina sobre lo histórico, ¿no? Entonces, siendo así que en la primera mitad del siglo XX estas herramientas epidemiológicas para estudiar dicha asociación eran limitadas, hoy no hay forma de darle. Ya lo ha explicado el doctor Lenín y el doctor Hidrogo referente a este gran problema de salud pública, ¿no? Y es un problema epidemiológico. En Inglaterra, por ejemplo, en el año 1922 se inicia todos estos estudios, ¿no?, donde reportaban muertes por cáncer de pulmón. También en Estados Unidos, ¿no?, en el año 47 ascendían a 9.200. Es decir, estas informaciones tanto de Inglaterra como de Estados Unidos sentó las bases para el inicio de estudios sobre el tabaquismo como factor de riesgo para el cáncer del pulmón, así como las enfermedades respiratorias como bronquitis crónicas, enfisemas, enfermedades cardiovasculares. Ya en el año 48, a través de ciertos cuestionarios que hizo el doctor Richard Showe, ¿no?, junto con el otro investigador Sir Austin, ¿no?, propusieron que el incremento de muertes por cáncer de pulmón podrían estar asociados al fumar el tabaco. Es decir,
en el siglo XX estábamos iniciando, ¿no? Por eso es que es importante este histórico, porque se viene una lucha tan grande, ¿no? De tantos años, tantos días, y todavía la población no asume ese compromiso responsable, ¿no? Entonces, no, tiene mucha información, pero tiene una actitud bastante débil, ¿no? Entonces, de forma paralela, en los Estados Unidos también, con el presidente Kennedy, se llevaron a cabo también muchas investigaciones sobre el riesgo, ¿no? Para desarrollar cáncer. Ya en el año 54 se descubre pues esta asociación entre el tabaquismo y la mortalidad por cáncer, ¿no? A través de estudios de una corte de 188 hombres dirigidos por este investigador, ¿no? Hahnemann. Muy bien, entonces, en este estudio se demostró que existe un riesgo 3 veces mayor de morir por cualquier causa entre hombres fumadores que en no fumadores. Entonces, y de 5 veces mayor en fumadores. Entonces, es bastante alarmante, ¿no? Entonces, ya en el 64 se publica el primer informe sobre las consecuencias de salud por fumar cigarrillo, ¿no? Entonces, en esta investigación se concluye que el tabaco no solo estaba asociado al incremento del fumar en el 70% de todas las muertes de hombres, sino que era la principal causa del incremento de cáncer de pulmón. Entonces, por ello es que el Instituto Nacional de Cáncer de la Sociedad Americana, ¿no? Del Corazón y todas las organizaciones en Estados Unidos, algunas fueron de las primeras instituciones que demostró esta asociación causal entre el tabaquismo y el cáncer, ¿no? Entonces, a partir de esos informes, ya el cirujano general ha publicado muchas investigaciones que han demostrado esa relación, ¿no? Entre el tabaquismo y otras enfermedades como la bronquitis crónica, el enfisema y otros problemas crónicos, tuberculosis y la enfermedad arterial crónica. Hoy sabemos que existen más de 15 cánceres, como lo han dicho los ponentes anteriores, y más de 32 enfermedades crónicas asociadas causalmente, ¿no? Al humo de tabaco. Miren, desde 1492 los investigadores han venido colocando hasta el año 2003, ¿no? Que ya se firma el convenio marco de protección a la población el consumo de tabaco. 121 países firmaron y nuestro Perú fue casi los últimos en firmar este convenio marco. Entonces todavía no queríamos ser tan comprometidos con un convenio en los cuales nos regulaba sobre la protección al no fumador y también las prácticas, ¿no? Saludables. Entonces de ahí ya hacia adelante ya hemos venido había una ley que era de protección general, que íbamos a verla, pero sin embargo no se podía aplicar, no era fácil aplicar. Nosotros hemos visto y hemos vivido en instituciones donde el jefe fumaba y la secretaria embarazada tenía que soportar el humo del cigarrillo. Entonces, las líneas de acción implementadas a partir de ese convenio marco incluye información a la población sobre las consecuencias sanitarias, la naturaleza adictiva y la mortalidad asociada al consumo de tabaco. Es nuestra responsabilidad, señores del auditorio, dar esa información, tener un compromiso político firme para adoptar medidas para la protección a todas las personas a la exposición del humo de tabaco. Ustedes se pueden imaginar, colegas, que en el 2019, cuando sale la ley de protección de los espacios libres de humo de tabaco, yo fui de municipio en municipio para que los alcaldes provinciales y distritales puedan sacar su resolución de alcaldía. ¿Y ustedes saben lo que me decía? Que vaya al asesor legal para que lo estudie, porque no creo que salga un dispositivo legal del municipio para la protección, donde un espacio público y cerrado no se debe de fumar. ¿Se pueden imaginar el concepto de los responsables de la salud del pueblo, que son los municipios? Eso he vivido. Prevenir el inicio de fumar y reducir el consumo del mismo son algunas de las cláusulas del convenio marco. Y por eso es que en esta situación ya la Organización Mundial de la Salud, en esa Asamblea Mundial, establece el control de las enfermedades crónicas no transmisibles y plantean las principales medidas contra el tabaquismo y se describen, ¿no? El POWER,
el power de la OPS. ¿Qué significa esto? El power, la M es monitorear el consumo de tabaco. Y hay que cuidar a los adolescentes en los centros educativos porque llevan el vapor y consumen grandemente y nadie se da cuenta. La P, proteger a las personas de la exposición al humo de tabaco ajeno, o sea, el segundo humo, espacios libres de humo. La O, ofrecer ayuda para dejar el consumo de tabaco, el esquema que ha presentado el doctor. La W, WAR, advertir sobre los peligros del tabaco, las llamadas de advertencia sanitaria en las caquillas de un tamaño más grande de las letras para que se pueda leer. Y la F, enforce, hacer cumplir las prohibiciones sobre la publicidad, la promoción y el patrocinio, ¿no? En las redes, en los medios de comunicación, cable y todo eso. Y la R, RAICE, aumentar el impuesto sobre el tabaco. Y así lo ha expresado también el ministro de Salud, que es importante aumentar el impuesto para disminuir el consumo, ¿no? Entonces, esta iniciativa, desde el año 1987, estamos celebrando el Día, ¿no?, Mundial contra el tabaquismo. Todos los años los esfuerzos y todos los días hacemos ese gran esfuerzo, pero todavía no se disminuye significativamente. Hay disminuciones, no digo que no, pero hay otros que empiezan. Entonces, el principal objetivo es demostrar que la industria del tabaco compromete el desarrollo sostenible de todos los países y promueve medidas de lucha contra la crisis mundial causada, ¿no?, por el tabaquismo. Por eso que es importante nosotros seguir en esta línea y seguir comprometiéndonos, ¿no?, en esta medida. Miren ustedes, a nivel de Perú, 46 personas mueren por día a causa del tabaquismo. 2.535 personas, ¿no?, millones de soles son gastados cada año solamente por atender estos problemas de salud pública, ¿no? Entonces es bastante grande. El 12.5% de todas las muertes que se producen en el país, pueden ser atribuidas al tabaquismo. Entonces el costo es alto. Aquí las personas que anualmente enferman por motivos atribuidos al tabaco. Muy bien, es cierto, el EPOC es 49.508, pero acá también tenemos en el intermedio, ¿no?, el cáncer por tabaco, el cáncer por tabaco, ¿no? Y también los accidentes cerebrovasculares, que es otro tema, pero acá el cáncer es 6.96, ¿no? Entonces es alto, muy alto. Aquí cada año se pierden 396.069 años de vida por muerte prematura y discapacidad. Cada persona que fuma un cigarrillo está perdiendo minutos de su vida y no lo entendemos en esa dimensión, ¿no? Porque aparte de esto también produce discapacidad, las bronquitis, las alergias, el asma y todo ello, ¿no? Entonces el impacto, que hasta 16 tipos de cáncer hay, es importante nosotros pues ver el riesgo de padecer cáncer del pulmón es entre 10 a 20 veces superior entre los fumadores y los que no fuman, ¿no? Entonces es importante nosotros informar tal como es, ¿no? Sin embargo, tenemos organizaciones MIL que nos ayudan a atender. COLAT, que es el órgano, de acuerdo a ley, es el órgano fiscalizador de proteger los espacios libres de humo de tabaco, igual que Indecopi, y Corelat aquí en La Libertad. Tenemos también marco legal, miren, desde el año 94 salió este decreto supremo donde aprueba el plan de prevención y control de drogas en general. Ya en el 2006 sale la ley 28705, que es la ley general para la prevención y control del riesgo del consumo de tabaco, ¿no?, donde se adecúa al convenio marco. Ya en el 2010, la ley 29517 modifica algunos artículos de la ley anterior para poder proteger incluso a la persona que no fuma. Y luego ya en el 2021, la ley 31199, la ley de gestión de protección de los espacios públicos, que esa es una ley bastante, ustedes no se pueden imaginar lo que ha costado en el Congreso presentarle la problemática a los congresistas para que entiendan lo que significa el consumo de tabaco. Y luego ya en la de vida saca una política nacional contra las drogas al 2030, donde está considerado también el tabaco, ¿no? Y ya últimamente, en el año 2024, sale la ley 32159, que regula el consumo del tabaco
y prohíbe la venta de los vapeadores a menores de 18 años. Así como años atrás hemos sacado las leyes que no se puede vender alcohol, ¿no? A los menores de 18 años, ahora también se prohíbe la venta de los vapeadores. Pero en las farmacias se vende pues como caramelos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría si Perú aumenta el 50% de precio a los cigarrillos? Entonces aquí el impacto sería extraordinario, ¿no? Entonces es importante que ir haciendo alianzas, haciendo conversaciones para lograr que se incremente el impuesto al cigarrillo, ¿no? Porque aparte de tener beneficios económicos, pues va a disminuir, ¿no? La gran población que consume, pues, el cigarrillo, ¿no? La OPS ha considerado, por ejemplo, la presentación de los vapeadores de una forma tan exquisita, con tantos sabores y presentaciones de los productos, ¿no? Que son bastante motivadores, atractivos, significativos y engañosos, porque tienen sabores agradables de fresa, de menta, de todos los sabores y que de verdad pues son peligrosos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dice la OPS, dice, no, que no te engañen, ¿no? Que no te engañen, porque el sabor es agradable. ¿Quién no quisiera un sabor de fresa, de menta, de coco, de algún sabor agradable que a usted le gusta? Así está la presentación de estos vapers, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud, la OPS, dice que nuestro país es uno de los grandes países que lucha contra el consumo del tabaco, ¿no? Entonces nosotros, muestra de ello es que estamos aquí, ¿no? En esta presentación, dando a conocer toda esta problemática que sin duda a dudas todavía es un granito de arena, pero creo que la persistencia siempre va a labrar la piedra. En algún momento lograremos el éxito deseado como es nuestro propósito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Amelia. Doctora Amelia, justamente en base a lo que usted ha presentado, hay una pregunta acá. Nos están diciendo, ¿los vapeadores tienen las mismas restricciones legales que los cigarrillos? Sí, y hay una ley que ha salido este año que está prohibido venderlo a menores de 18 años. Pero usted puede ir a la farmacia y sí le venden. Entonces, porque se venden también allí y entonces tiene tiene la ley ya está dada desde el año 2024 que está prohibido a menores de 18 años como cualquier tipo de droga, así como el alcohol, el cigarrillo, también los vapor también están prohibidos su venta a menores de 18 años. Pero usted puede ir a los centros educativos en una visita inopinada, en una hora de recreo, y va a encontrar chicos, ¿no? Fumando. O ya estamos nuevamente visitando los restaurantes, porque en los restaurantes en este rato, ya por la parte externa del restaurante, cuando es abierto, están los muchachos en los extremos fumando un vapor. Entonces ya se le ha dicho al dueño del restaurante que tiene que tener esa vigilancia porque de lo contrario toda la gente se va a levantar y le va a dejar sin pagar nada, ¿no? Entonces ya estamos haciendo esas visitas a los restaurantes, sobre todo cuando son un poco abiertos, ¿no? Cuando son cerrados no hay esa situación, no, pero en los abiertos sí. Doctora Amelia, con respecto a ese tema también del vapor, porque prácticamente es un tema, se podría decir, nuevo, porque usualmente es el cigarrillo tradicional. También nos están indicando acá si el vapear en espacios cerrados también genera algún problema. Sí, el mismo problema porque tiene la misma composición y es que no es que no salga humo, sí sale humo del vapor, pero es menos en cantidad como es el cigarrillo, la bocanada inmensa, ¿no? Del cigarrillo. Cuanto más jala en el cigarrillo, pues sale una bocanada así, ¿no? Pero en el vapor también sale la bocanada, pero es menos perceptible. Tiene un olor agradable, un sabor súper agradable y tiene la misma composición. O sea, incluso hay estudios que son los que tienen como son electrónicos, tienen mayor concentración, ¿no? De estas sustancias que tiene el tabaco. Entonces, y es dañino, lógicamente, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Amelia.
Bueno, esas han sido algunas intervenciones de todos los ponentes. Le voy a dar pase a la doctora Valeria Aguilar como moderadora para que pueda hacer algunas preguntas también que se están haciendo a través del chat. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctora Amelia, antes que pasemos, mientras la doctora Valeria ingresa, nos están preguntando acerca de los que fuman pipa. La pipa, el puro, todo es tabaco, tiene filtro, la pipa tiene filtro. Igual el cigarrillo también tiene en la parte extrema su filtro, ¿no? Pero la situación es que aquí tenemos tres humos, miren. El humo que cuando la persona aspira está jalando un humo que después lo elimina. Entonces ahí hay un humo. Un segundo humo es el cuando usted lo tiene el cigarrillo entre los dedos, el cigarrillo está eliminando un humo, está respirando un segundo humo. Y el tercer humo es cuando usted aplasta el cigarrillo en el cenicero, hay un tercer humo que ahí se mantiene. Entonces, los estudios han demostrado que la presencia de las partículas en el ambiente no se elimina tan fácilmente y corrobora lo que dice el doctor, porque en el organismo también para eliminar la cantidad de partículas que uno ha aspirado por el fumar, también demora años. Él ha dicho 10 años para eliminar. O sea, yo ya dejo de fumar ahorita, tengo que esperar. ¿Por qué? Porque he sido una fumadora pesada. O sea, me gusta fuerte. Puedo fumar una cajetilla de cigarrillo al día o una cajetilla y media. O sea, se fuma diariamente. Se dice un fumador pesado, un fumador muy dependiente, ¿no? Entonces, sí, o sea, el asunto es el tabaco como tal, la presentación, la composición, cómo elaboran el cigarrillo, ¿no? Y lógicamente el cigarrillo, la nicotina es una adicción, pues, por eso que no es tan fácil dejar de fumar, aunque parece mentira, ese no, yo lo dejo el día que quiere, sí, es mentira, porque al rato ya está fumando, mucha gente dice, ya lo dejo de fumar, bota las cajetillas de cigarrillo de su carro y dice, en mi casa no voy a fumar más. Y lo bota por medio camino, ¿ah? Así cuentan, son testimonios clave de los fumadores. Profesora, ya lo he botado, no. Llego a mi casa, doy vuelta de manzana, me voy a la tienda y me compro la cajetilla, porque es una cosa que me desespera, no puedo dejar de hacerlo. Entonces es por la adicción, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora Amelia. Ahora sí le doy el pase a la doctora Valeria Aguilar. Adelante, doctora. Gracias. Buenos días. Vamos a leer algunas preguntas que han estado llegando. Una de ellas es, ¿las personas con antecedentes familiares de cáncer pulmonar deben evitar más estrictamente el tabaco? De repente pregunta para alguno de los dos colegas, si nos pudieran contestar. Bueno, por parte de mí, lo que al inicio, ¿no? Si sabemos que el cigarrillo es la principal causa de cáncer, no solamente cáncer de pulmón y de múltiples enfermedades cardiovasculares, ansiedad, depresión, entre otras, seguir fumando como que sinceramente no tiene lógica. Si saben que es dañino, es tóxico y seguir haciéndolo no tiene lógica. Pero en aquellas personas que definitivamente tienen factores de riesgo genéticos, familiares, contaminación, exposiciones laborales y encima el fumar, obviamente lo va a llevar a mayor factor de riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, en ellos, obligatoriamente, deberían hacerse sus chequeos, ¿no? Para diagnóstico precoz, como con su tomografía de tórax a baja dosis, sobre todo a partir de los 40 años es la recomendación mundial. Gracias, doctor Lenin. Doctor Hidrogo, creo que esta pregunta podría ser para usted. ¿Hacer ejercicio realmente reduce el riesgo de enfermedades causadas por el tabaco? Es cierto, el ejercicio es una de las bases para mantener una salud adecuada y está demostrado, nuevamente recalco, de 75 minutos a la semana de ejercicio físico o 150 minutos a la semana de ejercicio lento, ayudan a no solamente a mantener el sistema inmunitario activo, a evitar de que cualquier toxina, cualquier agente exógeno puedan interactuar con nuestro organismo. Recordemos que la fisiopatología de cómo el ejercicio hace de que nuestro sistema inmunológico aumente, pues aumenta los sistemas noradrenérgicos, serotoninérgicos y esto hace que se secrete determinado tipo de factores de defensa y eso es lo que nos
permite que alguna célula que está totalmente degenerada sea eliminada, ¿no? Entonces, esos son los factores que nos van a evitar una angiogénesis. Entonces, de hecho, que el ejercicio debería ser, y está demostrado, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda. Gracias, doctor Hidrogo. Hay otra pregunta, podría ser para el doctor Lenin. Dice, ¿quién es más propenso a tener cáncer pulmonar? ¿El pasivo o el que fuma? ¿Es cierto que fumar solo 1 o 2 cigarrillos al día no es perjudicial? En realidad, con respecto a la última pregunta, ¿no? 1 o 2 cigarrillos, tiene que ver mucho con la predisposición que tiene el paciente, ¿no? Como sabemos, toda enfermedad tiene que ver no solamente con la exposición a la gente, en este caso el humo de cigarrillo, sino también factores genéticos, si que hablamos ya desde el punto de vista de la enfermedad como cáncer, ¿no? Que es multifactorial. Entonces, un componente más, el humo del cigarro, más factores genéticos, más contaminación ambiental, más hábitos alimentarios, etcétera, etcétera. Entonces van sumando. La cantidad en realidad es más el riesgo cuando el paciente tiende a fumar obviamente más volumen, ¿no? 2 cajetillas al día, que es como un factor de riesgo, pero en realidad si yo así fume poco volumen, poca cantidad, repito, factores genéticos contra los cuales tú no vas a poder luchar, ¿no? Tu exposición laboral porque trabajo en hidrocarburos, en metalmecánica, etcétera, sumo factores. No es solamente el cigarrillo exclusivo. Hay otras condiciones más que nos pueden llevar a generar también cáncer. Entonces, sumar más factores, obviamente, independientemente de la cantidad, repito, los otros factores son concomitantes a desarrollar cáncer, ¿no? Entonces, obviamente, no es tan creíble eso de que uno de cigarrillos es inocente y no pasa nada, ¿no? Así fume un pequeño volumen puede desarrollar cáncer. Y lo mismo sucede a los fumadores pasivos, ¿no? Yo no fumo directamente, pero la exposición crónica a ese humo de cigarrillo, repito, más de 250 sustancias que ya están establecidas que son nocivas para la salud y de esas 40 están relacionadas con cáncer, obviamente la exposición crónica es la que lleva a daño está establecido, ¿no? No debería fumarse en realidad. Y en cuanto a lo que consultaban, ¿quién podía ser más propenso al cáncer pulmonar, si la persona pasiva o en la que fumaba? Ya los estudios hablan de que ambos, ¿no? Tanto el fumador activo como el pasivo, ambos están en riesgo inminente de desarrollar cáncer, es en ambos. Gracias, doctor Lenin. Doctora Amelia, esta pregunta creo que podría ser para usted. Dice, en el ámbito educativo regular, ¿qué estrategias se pueden implementar para prevenir el consumo de tabaco? ¿Y qué rol puede asumir el sector salud? Mire, yo creo que la información es clara, pero ya debemos de utilizar otras estrategias, porque ya el decir no fumes ya no impacta, ¿verdad? Hay que buscar otras estrategias. Es como las tabacaleras que han puesto ahora, que el vapor tiene sabores, sabores y de una presentación tan... ¿Quién no quisiera tener un frasquito, un estuche así tan bonito? Porque son bonitos. Entonces... Igual, nosotros como docentes o trabajadores de la salud debemos utilizar estrategias pedagógicas diversas, ¿no? El juego de roles, dramatización, los escenarios diversos que ayuden a poder ellos comprender y internalizar una nueva conducta de vida y ellos mismos, para que ellos mismos tomen la decisión y puedan discernir en lo que les corresponde o no les corresponde, ¿no? Entonces, ¿conviene o no conviene? ¿Es una piteadita o es 5 o es 10? ¿Cómo se inicia en esto, no? Entonces es importante que el buscar nuevas estrategias pedagógicas de aprendizaje para los jóvenes, adolescentes, porque ellos ya no están con una clase convencional, que decir que es el tabaco, no, 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 no. Ellos ya no, yo trabajo acá en el Comul y nosotros vamos a los zonas que trabajamos y pues el adolescente ya no está, no recibe con mucha atención cuando uno va de una manera convencional. Entonces nosotros tenemos que reinventar nuestra pedagogía para poder ayudar. La dramatización, la diferencia de escenarios, juego de roles, ¿no? Ellos mismos descubren su forma de vida, incluso ellos como están en un proceso de desarrollo y crecimiento, ellos pueden ir, ¿no? Analizando sus pros y sus contras en su vida personal, familiar, ¿no? Y otro es trabajar también con los padres. Los padres de familia también juegan un rol muy importante en la vida de los adolescentes y jóvenes. Y también el otro aspecto es
lo que dijo el doctor, ¿no? Las caminatas, la parte deportiva, las losas deportivas, esos escenarios donde el chico puede jugar, divertirse, correr, estar distraído, desconectarse, ¿no? Con el juego, el deporte. Es decir, es tan importante tener todos esos áreas deportivas o de diferente tipo de deporte que ayuda grandemente al adolescente joven, porque es la edad donde se inicia el consumo de cigarrillo. Es como el alcohol, también se inicia, incluso hasta los padres insinuamos, tómate un vasito porque tú eres el varón, eres el macho de la familia. Insinuamos a tomar, los estudios establecen de que el, el cerebro pues no puede tener un estímulo hasta pasados los 20 años para no generar adicción. Entonces, igual es en el cigarrillo, ¿no? Entonces necesitamos tener nosotros, los profesionales de la salud o las personas que tenemos a nuestro cargo la vida, el aprendizaje de los jóvenes o de los adolescentes, remirar otras formas, porque ya lo convencional no funciona para este tipo de conductas promotoras, de este tipo de comportamientos saludables. No funciona de esa manera, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Amelia. Yo creo que ha sido muy valiosa, muy nutritiva la información que se ha presentado en esta mesa redonda el día de hoy. Agradecemos la participación de nuestros panelistas, cada uno desde su punto de vista, desde su especialidad, que ha podido dar a conocimiento sobre esta terrible enfermedad, ya digamos, tanto el cáncer de pulmón, los otros tipos de cáncer con el uso del tabaco. Creo que cada vez tomamos más conciencia y seamos una réplica de lo que hemos aprendido y hemos escuchado hoy día en la mesa redonda con nuestros familiares, con nuestras amistades, para que se pueda tomar conciencia sobre este tema. Sin más, yo me despido y agradezco al doctor Hidrogo, al doctor Fernández y a la doctora Morillas por su participación en esta mesa redonda. Gracias, doctores, gracias, doctora Amelia, por su Gracias también, participación. muchas gracias. Muchas gracias.